Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Buenas tardes a todos, bienvenidos una tarde más a Objetivo Horizonte. Empezamos segunda semana de diciembre y un poquito repasando lo que hablamos la semana anterior, que acabó un poquito movidita. Parece que, todo el asunto de la nueva variante del COVID, de la Omicron, pues ha hecho bastante efecto, sobre todo dentro del mundo del viaje. Ha habido muchos países que han regulado la entrada con nuevas medidas como test PCR. Han restringido algunos incluso la entrada directamente desde ciertos países, como pueden ser algunos de África, donde en principio estaba el epicentro de esta nueva variante. Y todo esto es un poquito entre comillas, porque pese a que la semana pasada hubo mucho revuelo y mucha información con esto, esta semana parece que ha desaparecido. Todos los nuevos datos parecen indicar que esta variante quizá no es tan fuerte como nos esperábamos. Y vivimos un poquito en esta época de la desinformación. Y creo que hay que enfocarse al final en lo que nos apasiona. En mi caso son los viajes, así que la semana pasada, si os acordáis, y los que estuvisteis por aquí, acabamos nuestro recorrido del viaje por Uzbekistán. Y un país increíble. Y nada, esta semana seguimos un poquito adelante. Antes de seguir, me gustaría explicaros un poquito la filosofía del programa y un poquito mi intención con este programa, ¿de acuerdo? Porque, creo que no lo había hecho antes y creo que también es necesario, explicar al final, cuál es mi intención con estos directos y qué filosofía quiero repartir un poquito en el programa de Objetivo Horizonte, ¿de acuerdo? Entonces, quería remarcar que Objetivo Horizonte es un programa de viajes, sí, pero también es mucho más, ¿de acuerdo? Es un programa, primero de todo, que habla también de actualidad, del presente, porque, creo que es interesante y creo que es muy importante conocer, lo que está pasando finalmente, en nuestro mundo, que lo compartimos entre todos, ya no solo, en nuestra casa, o en los países que queramos visitar, sino en el mundo en general, porque, creo que estamos en un punto tanto de globalización como de situación ahora mismo, como hemos visto, por ejemplo, con la pandemia, que todo nos afecta a todos. Y creo que es importante estar al día sobre lo que sucede en diferentes partes del mundo. También es un programa que habla sobre el pasado. Como sabéis, soy historiador de formación, ya os lo he dicho alguna vez, y soy un apasionado de la historia. Y creo que es un elemento muy importante, siempre os lo repito, sobre todo para conocer el contexto de aquello que estamos visitando y de aquello que estamos viendo. Y poder entenderlo realmente tal y como es. Y creo que entender el pasado en este aspecto siempre es importante. Y también es un programa que habla de futuro, ¿de acuerdo? Para cerrar un poquito el círculo. Y esto último que os menciono sobre el futuro, creo va a ser la última incorporación que voy a hacer esta temporada. Como sabéis, hasta ahora dividíamos el programa en dos secciones. Una que hablaba sobre las noticias viajeras y un poquito noticias sobre diferentes partes del mundo. Y aparte, hablábamos también del destino de la semana, donde se incorporaba siempre esta parte de historia. Y a partir de hoy vamos a incorporar una nueva sección que he llamado Nuevos Horizontes. ¿Por qué? Los que seguís un poquito el canal sabéis que, en las últimas semanas he estado un poquito mosca, sobre todo con todo el tema de las noticias. Me ha puesto directamente bastante mala hostia, no lo voy a negar. Y, creo que desde hace un tiempo, desde hace bastantes años, de hecho, los medios de comunicación, no creo que sea de manera intencionada. No creo que, no voy a hablar aquí ni de conspiraciones ni nada por el estilo, no creo que sea de manera intencionada, pero creo que siempre se hace demasiado hincapié en todo lo malo que sucede en el mundo, ¿de acuerdo? No creo que haya que ocultarlo, ni mucho menos, pero creo que suceden muchas más cosas, ¿vale? Y creo que estas notas positivas, estas connotaciones positivas, estos avances de lo que sucede, creo que también es importante que salgan a la luz y que los tengamos en cuenta. Por ello, he querido conveniente crear esta nueva sección de Nuevos Horizontes para hablar de estos aspectos del mundo que dan un poquito más de pie a
no sé si decirlo a esperanza, pero bueno, que aunque no lo parezca, que también quede remarcado que también hacemos las cosas bien de vez en cuando. Y que también hay gente pues que quiere que el mundo avance en buena dirección y que quiere hacer pues de este planeta en el que vivimos un lugar un poquito mejor. Y creo que bueno, que es importante remarcarlo. Así que, bueno, nada más. Quería haceros un breve resumen de cuál era un poquito la filosofía del canal. Y empezamos ya con el programa. Vamos con las noticias. Y bueno, como cada semana, soy Alex Tom Bosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Bueno, vamos allá un poquito con las noticias de la semana. Bueno, la primera noticia que quería remarcar, como veis, va un poquito relacionada también con lo que os he comentado en esta primera introducción sobre las noticias, ¿vale? Y creo que también es importante para tener en cuenta un poquito el carácter transitorio que tienen las noticias en nuestra sociedad. ¿Recordáis todo el éxodo afgano que hubo hace un par de meses por la retirada de Estados Unidos de Afganistán, de las tropas? Toda la indignación global que había habido por el trato que iban a sufrir a partir de ahora mujeres, niños, toda la limitación de derechos humanos que iban a sufrir de mano de los talibanes. ¿Quién se acuerda ahora de esto? La primera noticia de esta semana va en honor pues de todos estos colectivos olvidados por esta sociedad nuestra, esta sociedad de las noticias de usar y tirar. Porque, bueno, al parecer la presión internacional a la que está sometido ahora mismo el régimen talibán, así como un poquito el miedo al aislamiento del país, han hecho que el guía supremo del Emirato Islámico en Afganistán pues haya ordenado nuevas medidas para que se empiecen a respetar, imaginaos la gravedad del asunto, para que se empiecen a respetar los derechos humanos de las mujeres. Esta medida en cuestión va a abolir en principio los matrimonios forzosos, que son una práctica que sigue siendo bastante habitual en el país. ¿De acuerdo? Pese a que sí, son buenas noticias, hay que tener en cuenta que las mujeres siguen teniendo prohibido trabajar en Afganistán, así como estudiar o simplemente heredar, ¿de acuerdo? Se trata de un tímido avance para posiblemente, pues el colectivo más castigado por la retirada estadounidense de la región. Seguimos avanzando un poco más, esta vez un poquito más de noticias relacionadas con la nueva pandemia y el tema del COVID. Y bueno, y esta nueva variante Omicron, que pese a que han empezado a salir noticias ya que supuestamente se trata de una variante que, pese a que sí que es más infecciosa, es bastante más leve que las variantes que teníamos vigentes ahora mismo. Al parecer, pues nos llegan noticias de Brasil pues que han decidido cancelar la celebración de fin de año en Río de Janeiro. Tened en cuenta que se trata de una ciudad que durante la celebración del Año Nuevo aglomera casi 3 millones de personas y, las autoridades han decidido finalmente cancelarla para evitar este tipo de aglomeraciones y, en principio, tener medidas restrictivas ya por precaución para evitar que de nuevo la variante los contagios se disparen. Tened en cuenta que aquí en Europa sí que estamos viendo que en invierno ya estamos volviendo a sufrir, pese a las tasas de vacunación que tenemos, nuevos repuntes de la enfermedad. Y aquí tenemos, afortunadamente, y a veces no somos conscientes, un sistema sanitario de primer nivel, pero en otras partes del mundo no sucede así y es mucho más complicado, ya no solo para los ciudadanos, sino para gestionar por los propios gobiernos. Así que, estas medidas acostumbran a ser en esta línea para evitar que se descontrole la situación de nuevo. Seguimos avanzando un poco más. Y como veis, esta vez avanzamos hacia Myanmar y la noticia que destaca esta semana es que la expresidenta Aung San Suu Kyi, no sé si lo he dicho bien, es condenada a 2 años de prisión por incitar a la violencia e incumplir las medidas contra el control de la pandemia. Para los que no la conozcáis, esta ha sido es una de las dirigentes históricas de Myanmar. Y hay que, en democracia,
cabe destacar. Y bueno, hay que recordar que el ejército birmano, el ejército de Myanmar, realizó el pasado febrero un golpe de Estado, ¿de acuerdo? Contra el gobierno de Aung San Suu Kyi, de esta mujer. Y bueno, derrumbó los últimos 10 años de democracia del país, los más largos además. Y bueno, si avanzamos un poquito en la noticia, si la mayoría de cargos que se le imputan son totalmente ridículos, no dejan de ser una excusa de los militares para derrumbar el poder y el mandato democrático de los últimos años. Para que os hagáis una idea, le reclaman haber violado una ley de importación del país por haber traído unos walkie-talkies que utilizaban sus guardaespaldas. Y bueno, también la acusan de fraude electoral, desfalco fiscal. Hay que entender, como os decía, que Aung San Suu Kyi es el icono democrático del país. Fue premio Nobel de la Paz, y además era hija del héroe nacional que independizó a los ingleses independizó al país de los ingleses. Pese a que nada, absolutamente nada, justifica un golpe militar ni de cualquier otro tipo contra un país que vive en democracia y en libertad, tampoco es oro todo lo que brilla, ¿de acuerdo? Hay que recordar que, bueno, la moralidad de esta señora, pese a haber recibido el Nobel de la Paz, que, bueno, ya sabemos que también lo han recibido otros personajes, como puede ser Obama, por ejemplo, es, si más no, dudable. ¿Por qué digo esto? Porque no hay que olvidar el papel que también ha tenido y lo que se le ha recriminado mucho en relación a los abusos también contra los derechos humanos cometidos por este mismo ejército contra la etnia de los Rohingya, que son la etnia musulmana que puebla o poblaba Myanmar, y que en 2017 sufrió literalmente un genocidio a manos del ejército donde murió más de 10.000 personas pertenecientes a esa etnia y que además los empujaron a huir del país hacia Bangladesh, donde aún hoy en día hay una crisis humanitaria de primer nivel, pues viven allí en campos de refugiados. La siguiente noticia que os quería comentar, además, pues va justamente relacionada con esta etnia rohingya, y es que han demandado a Facebook, ¿de acuerdo? Por una demanda por más de 150.000 millones de dólares, acusando a la empresa de Mark Zuckerberg de no evitar la propagación de mensajes de odio en la red social de Facebook, lo que a su juicio ha fomentado pues que se cree este extremismo y esta violencia contra la gente de su etnia. No es la primera vez que Facebook ha sufrido acusaciones de este tipo, pero lo que me llama la atención de este tipo de noticias, al final, no es solo que por supuesto que pueden ser ciertas, no estoy poniéndolo en duda en ningún momento, pero siempre se alude a las redes sociales, a las fake news, y siempre en relación a Facebook, Twitter y toda esta estructura de redes sociales. Pero estas noticias, por supuesto, nunca hablan de los medios tradicionales. Por supuesto, porque es donde se publican y no se van a echar mierda ellos mismos encima. Pero ¿no tienen también responsabilidad o cierta responsabilidad los medios tradicionales cuando se empieza a generar miedo e incertidumbre con noticias que aún no están probadas o son rumores? Creo que es algo sobre lo que deberíamos reflexionar todos. La semana pasada ya dejé mi opinión bastante patente sobre ello, pero bueno, creo que es algo que deberíamos tener todos en cuenta a la hora de cuando leemos noticias, ¿de acuerdo? Nada más. Ahora sí, vamos ya con el destino de la semana, ¿de acuerdo? Bueno, como veis también he traído introducciones y openings para todas las secciones. Esta semana no vamos a ir tan lejos como os tengo acostumbrados, ¿de acuerdo? Como os he dicho, el objetivo de este programa es pues conocer el mundo, conocer sus gentes, sus lugares, y muchas veces no hace falta tampoco irse a la otra punta del planeta para descubrir sitios nuevos.
algo que muchas veces es común y que a veces he compartido con otros viajeros es que a veces nos damos cuenta que conocemos más el extranjero que nuestro propio país. Y bueno, en mi caso, por motivos familiares y personales, pues he visitado la región de Murcia bastante durante los últimos 2 años. Y bueno, personalmente desconocía el territorio por completo hasta ya os digo, estos últimos 2 años. Y después de unas cuantas visitas, pues creo que es una zona y un territorio que tiene mucho que ofrecer y que además, a nivel de conocimiento, al menos de donde yo vengo, creo que es una de las regiones más desconocidas y quizá infravaloradas de toda España. Bueno, no voy a hacer aquí una enumeración de todas las bondades que tiene Murcia, que son muchas, y sobre todo sus gentes, sino que, bueno, en esta primera vez que vamos a hablar del destino, vamos a centrarnos, como habéis visto en la introducción, en el vídeo de introducción, en la región de Cartagena. Como sabéis, y os he repetido hasta la saciedad, soy una apasionada de la historia, ya lo he dicho hoy, me gusta dar sobre el pasado, creo que es una parte muy importante que hay que conocer y bueno, creo que esta vez no va a ser distinto. Vamos a hablar un poquito sobre la historia de la región, que bueno, que además de no solo es el patrimonio que tiene en su interior, sino que además en concreto la región y la ciudad de Cartagena tiene un pasado espectacular como hay pocos en España. Pero bueno, no solo eso, aparte de la historia de Cartagena y también sobre la ciudad, vamos a hablar también de un espacio natural muy singular. Se trata de la mayor laguna o albufera de agua salada de todo el Mediterráneo, conocido como el Mar Menor, y por supuesto la manga de tierra que lo forma. Y bueno, por desgracia, como no podía ser de otra manera, la acción del hombre pues está amenazando este ecosistema que es único, no solo en España, sino en toda Europa, y hoy en día, pues, lamentablemente está bastante castigado. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, como os decía, y bueno, para poneros un poquito en antecedentes, vamos a conocer un poquito de la historia de la región, ¿de acuerdo? Vamos a ver que lo pongo aquí. Ahora bien. La ciudad de Cartagena, ¿de acuerdo? Se trata de una de las ciudades más antiguas de toda la península ibérica y pese a que su fundación hay que entender que su fundación se remonta al año 227 a.C. por parte del general cartaginés Asdrúbal Barca, que era hermano de Aníbal. Pero bueno, la ciudad se levantó sobre un antiguo asentamiento que era más antiguo incluso, ¿de acuerdo? Tras las guerras púnicas, las guerras que enfrentaron a Cartago contra Roma, finalmente la vencería Roma, o sea, pues spoiler por si no conocéis la historia. La ciudad pasaría a estar bajo el dominio romano y será entonces pues cuando Cartagena vivirá su época de mayor esplendor. Y bueno, será bautizada como la que todos conocemos, la histórica Cartago Nova. Su importancia, además, se debía ya no solo a toda la riqueza que había a sus alrededores, ya que es una zona con una gran producción minera, sino también a la singularidad que tiene su geografía, ¿de acuerdo? Pues que la ciudad se encontraba en una pequeña península entre el mar y una laguna interior que, bueno, se llamaba el Almarjal. Y bueno, esto le daba una posición muy interesante, ya no solo, como os decía, a nivel de recursos, sino también a nivel defensivo. Seguimos avanzando un poquito, cuando nos situamos ya en la caída del Imperio Romano, la península pasó a estar dominada por los visigodos primero y finalmente hacia el año 734 ya en concreto la ciudad de Cartagena pasaría a estar bajo el dominio musulmán, lo que duraría pues más de 500 años hasta que el territorio fue conquistado de nuevo por Alfonso X, el que sería después Alfonso X el Sabio, alrededor de 1245. Seguimos avanzando, siglo XVIII, y será aquí cuando la ciudad recuperará un poquito su potencial. Pues fue entonces cuando esta ciudad fue escogida como capital del departamento marítimo del Mediterráneo. Se empezó a construir, esta ciudad
tiene una de las bases militares más importantes de España, y fue entonces, pues bueno, cuando se empezó a construir tanto los castillos, el plan general de fortificación de la ciudad, el arsenal, y bueno, toda esta actividad constructiva, además de la ya existente industria minera, como os comentaba, que había en la región, pues impulsó realmente mucho todo el crecimiento de la ciudad, que para que os hagáis una idea, pasó de 10.000 a 50.000 habitantes en relativamente poco tiempo. Esto, para la época, estamos hablando de nuevo del siglo XVIII, es un crecimiento exponencial espectacular. Seguimos avanzando, siglo XX, y bueno, tras la Guerra Civil Española, Cartagena fue una de las ciudades más castigadas. Recordaros que junto a la ciudad de Murcia fueron las dos últimas ciudades del bando republicano en caer, y que fue el 31 de marzo de 1939. Y bueno, si seguimos ya hacia nuestros días, tras la muerte de Franco, se establece la democracia en España, como todos sabemos, y la ciudad, pues bueno, volvió a experimentar un auge económico importante, sobre todo a mediados de la década de los 90, con toda la expansión urbanística que sufrió pues todo el Levante español, y bueno, no solo la ciudad de Cartagena, sino toda la región, aunque bueno, ya sabemos que todo este crecimiento también comportará otros problemas medioambientales, no solo en Murcia, sino, como sabemos, pues en toda la costa mediterránea. Y bueno, no dejó de ser pues consecuencia de un urbanismo descontrolado, y como os decía, que sucedió pues casi en todo el país. Vamos a hacer un poquito de repaso sobre las bondades que tiene Cartagena. No me voy a extender mucho, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ver lo que creo que es más destacable de Cartagena como ciudad, porque es una ciudad preciosa y que realmente a mí pues la desconocía bastante, pese a que muy buenos amigos míos me habían hablado de ella, y la verdad es que más que sorprenderme es una ciudad que me enamoró. De nuevo, ya no solo por el patrimonio que hay en su interior, sino pues cómo se come en Murcia en general, la gente que hay allí, es una pasada. Yo soy un enamorado. Como os decía, a nuestra llegada a la ciudad, lo primero que os va a llamar la atención es el submarino que se encuentra en unas rotondas de entrada. Es una ronda que se llama Alfonso XIII. Y se trata del submarino Peral. Yo al principio no lo conocía, investigando un poco. Se trata del primer submarino militar de la historia propulsado con energía eléctrica. Por supuesto, el que está en la rotonda es una réplica, pero se puede ver el original, se puede ver en el Museo Naval de la Ciudad, y realmente es muy interesante porque se trata de un invento de primer nivel al que el Estado español, por desgracia, no le dio mucha potencia, y que bueno, mirad hoy en día cómo estamos con la generación de energía eléctrica y los coches eléctricos, que fue bastante avanzado a su época. Pero bueno, si por una cosa destaca Cartagena realmente, es por la cantidad de restos de época antigua que tiene. Y creo que la primera parada, y una también de las más interesantes, es la llamada Casa de la Fortuna, ¿de acuerdo? Se trata de una casa donde podremos ver cómo eran las viviendas romanas en el siglo I antes de Cristo. Se trata de una exposición, además, espectacular. Son más de 200 metros cuadrados. Y que, bueno, como una primera aproximación, tenéis que recordar que Cartago Nova, como os decía, es de una importancia capital ya no solo para la historia de la península ibérica, sino para la historia del Imperio Romano. Y también, por ejemplo, del contexto de las guerras púnicas, como os comentaba. Y, bueno, es una exposición muy interesante para comprender estas antiguas formas de vida, de las que, bueno, un poquito más adelante también os diré algún comentario. Seguimos adelante y encontramos el barrio también del Foro Romano. Aquí vais a poder ver pues los principales restos pues, de este Foro Romano, que además el ayuntamiento en los últimos años ha museizado, lo que incluye además un complejo termal espectacular del siglo I, donde además se pueden ver las diferentes piscinas que habían. Y para resumir un poco así, tampoco os quiero marear mucho con elementos romanos. También destaca, creo que para mí fue muy interesante, el Museo de la Muralla Púnica, porque es el museo donde se puede ver los fragmentos de la muralla púnica cartaginesa original. Y se trata de uno de los pocos restos púnicos que se conservan en la península ibérica. Así que, bueno, muy interesante. Sin embargo, bueno, como los que la conocéis,
como sabréis, la joya de la corona de la ciudad es el Teatro Romano y el museo que la acompaña. Allí vais a poder conocer, pues, bueno, la evolución del yacimiento y toda su estructura. Es un teatro romano espectacular, muy bien conservado. Data también del siglo I antes de Cristo. Tenía capacidad para unas 7.000 personas. Y, bueno, realmente es una joya de la antigüedad de primer nivel que ha perdido de nuestros días. Y, bueno, personalmente a mí este tipo de construcciones siempre me encanta visitarlas, ya no solo por lo que representan. Es decir, ya no solo por su monumentalidad, sino también por lo que representan. Tened en cuenta que estamos hablando de una estructura que lleva en pie más de 2.000 años y que no solo podemos visitarla, sino que además podemos entender el contexto en el que fue levantada. ¿De acuerdo? Esta gente, los romanos de la época, no tenían la misma concepción de la vida y del mundo que tenemos nosotros. ¿De acuerdo? Sino que era completamente diferente. Entonces, poder visitar, entender, si empezamos a pensar en la cantidad de épocas históricas, lugares en el mundo, culturas, climas, religiones, etcétera, y que cada una de ellas, cada uno de estos elementos constituye una forma única y particular de ver y comprender el mundo y la existencia, creo que esta es una de las cosas más maravillosas de viajar. Que, aunque seguramente no podamos incorporar esta visión de los demás, de otras partes del mundo, otras regiones, religiones, culturas, sí que podemos conocerlas y entenderlas lo máximo posible, sí que amplía un poco nuestra visión y, bueno, seguramente ahí radica, creo, la auténtica sabiduría. Es una auténtica pasada. Es una auténtica pasada. Yo vivo por esto, me encanta lo que hago justamente por esto, porque puedo aprender, puedo conocer cada vez más y, bueno, nada, era una pequeña reflexión que os quería hacer. Si seguimos adelante, por último, bueno, yo os quería recomendar también, no quería extenderme mucho más. La ciudad ofrece mucho más realmente y, bueno, yo os recomiendo que si queréis tener una perspectiva desde un poco de altura de todo este patrimonio, lo ideal es subir hasta el Parque de la Cornisa y también al Castillo de la Concepción, desde donde, bueno, vamos a tener las mejores vistas de toda la ciudad. Y, bueno, como os decía, aparte de todo este patrimonio, yo también os recomiendo simplemente dar un paseo por el centro histórico de la ciudad, porque, bueno, está repleto de edificios modernistas de primer nivel. Y esto es muy curioso porque, debido a lo que os comentaba al principio, de todo el auge minero que hubo en el siglo XVIII, siglo XIX, hizo que en esta zona la burguesía creciera exponencialmente. Y hubo muchas construcciones de este tipo que, bueno, lo que se intentaba era, pues, denotar el poder económico de estas familias, ¿de acuerdo? Con construcciones, pues, muy palaciegas y que en este caso es muy curioso porque están muy inspiradas en el modernismo catalán. Y, bueno, es muy interesante, se pueden contratar incluso visitas guiadas para hacer una ruta para conocer todos estos edificios y su historia. Y, bueno, hay más cosas, pero que se pueden visitar, pero, bueno, como siempre os digo, en el programa de hoy quería comentaros sobre todo un poquito estas pinceladas de lo que es la ciudad de Cartagena, de todo lo que tiene que ofrecer. Por supuesto, también tiene unas playas preciosas si estáis pensando ir en verano. Yo, si visitáis la ciudad por el calor, porque en Murcia el verano pues aprieta bastante, os recomiendo sobre todo ir en primavera o en otoño. Es una época genial para conocerlo, pero, bueno, durante todo el año la región está bonita. Y, bueno, la siguiente parte de la que os quería hablar, ya os lo había comentado. Si salimos de la ciudad y nos dirigimos hacia el este, vamos a encontrar aquí. No. Perdonad. Si salimos de la ciudad y seguimos hacia el este, vamos a encontrar un espacio natural, como os decía, único, no solo en España, sino en Europa. Estamos hablando del Mar Menor y se trata, como veis aquí, de una laguna salada, una albufera espectacular, cerrada por la manga del Mar Menor. Y, bueno, lo que he comentado muchas veces en mis viajes a Murcia, lo he comentado muchas veces con la gente de allí.
Y pese a que yo entonces no lo viví, cuando visitas el Mar Menor siempre te hablan de un Mar Menor de aguas cristalinas, vamos, un auténtico paraíso de playa y sol que, bueno, que atraía a turistas y visitantes de todas partes de, no solo de España, sino de Europa y del mundo, ¿de acuerdo? Hoy, por desgracia, la cosa ha cambiado ligeramente. ¿De acuerdo? Y es porque, bueno, en los últimos años el Mar Menor sobre todo, ha sido noticia por el desastre ecológico que se ha vivido en sus costas. La actividad minera de la que ya hemos hablado fue pues el primer elemento que empezó a dañar esta albufera, pero sobre todo a partir de los 90, cuando bueno, un modelo urbanístico en la región muy agresivo, así como y esto es el elemento más importante, una agricultura intensiva de regadío sin control, no solo en el campo de Cartagena, sino en toda la región de Murcia, finalmente ha hecho que, bueno, que acabemos en el desastre ecológico del que vamos a hablar ahora. El primer episodio grave se dio en el año 2016, cuando de estas aguas cristalinas de las que os hablaba se volvieron completamente verdes, hablaba del caldo verde, y esto empezó a preocupar a los científicos. Lo que sucedió es que todos los vertidos del agua de los campos que venían de esta agricultura intensiva que os comentaba, tenían muy altos niveles tanto de fósforo como de hidrógeno. ¿De acuerdo? Esto lo que hacía es que hay un tipo de alga unicelular que se llama fitoplancton, ¿de acuerdo? Esto lo que hacía es que este fitoplancton se reprodujera muchísimo, más de lo que hace a nivel natural, ¿de acuerdo? Y lo que hacía era justamente teñir de color verde por esta sobre reproducción del fitoplancton todo el agua. Como el agua era muy verde y se teñía, tampoco pasaban los rayos del sol, lo que hacía que toda la vegetación que había en el fondo marino se muriera por falta de sol. Cuando estas plantas se mueren, el proceso de descomposición que se lleva a cabo consume muchísimo oxígeno, por lo que se produjo lo que se conoce como anoxia, ¿de acuerdo? Y es que el agua se quedó sin oxígeno. Como entenderéis, los peces esto desató una reacción en cadena. Toda la fauna que había en el Mar Menor, al no tener oxígeno, pues también murió. Y bueno, se calcula que en este episodio se perdió cerca del 85% de la fauna vegetal, de la vegetación marina del Mar Menor. Y para que os hagáis una idea, en el año 2019, que fue cuando saltó la primera noticia, se recogieron cerca de 3 toneladas de especies marinas muertas a causa de esta anoxia. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que, bueno, mucha de la agricultura, y esto es importante que lo entendamos, que realiza estos vertidos es directamente ilegal. ¿De acuerdo? Desde el 2018, la Confederación Hidráulica del Segura ha informado de más de 2.300 hectáreas de suelo de regadío ilegal. Para que os hagáis una idea, esto equivale a unos 330 en campos de fútbol como el Camp Nou o el Bernabéu. ¿De acuerdo? Y todos ellos pues en esta zona del campo de Cartagena. Todos estos terrenos de cultivos, pues esta Confederación Hidráulica no tiene ningún control sobre ellos. Es decir, no pueden controlar pues los fertilizantes que utilizan, los pesticidas que utilizan, los químicos, y todos estos vertidos acaban en el Mar Menor y finalmente, bueno, ha sido lo que ha precipitado este desastre ecológico. Por supuesto, pues los políticos no solo pasan del asunto, literalmente, sino que echan balones fuera, tanto del gobierno de la región como el gobierno central se culpan unos a otros. Y bueno, todo esto pese a que las asociaciones, esto no es nuevo, se lleva avisando de los posibles peligros del desastre muchos años y parece que como especie, bueno, no aprendemos y solo nos damos cuenta de las cosas a todo lo pasado. ¿De acuerdo? Cuando el mal ya está hecho. Muchas veces me recuerda en este aspecto lo que estamos viviendo, ya no solo aquí en España, sino en todo el mundo con el cambio climático, que ahora parece que sí que nos estamos ahora intentando espabilar, aunque, bueno, con muchas comillas al respecto, pero cuando estamos viendo realmente que los efectos del mismo nos están empezando a afectar.
la agricultura, aunque, como os comento, ha sido el principal desencadenante, no ha sido el único, ¿de acuerdo? Si visitáis La Manga, lo primero que os podéis dar cuenta de dos cosas. Primero, que se trata de un paraíso espectacular, pero que, lamentablemente, la presión urbanística y las construcciones que han hecho allí han sido descontroladas. Creo que, bueno, es uno de tantos hijos de esa explosión del ladrillo que tuvimos en los años 90 y primera década de los 2000, bueno, ya sabemos que lo que sucedió en todo el Levante español. Y, bueno, esta explosión inmobiliaria sin control al final ha dejado un paisaje muy construido, pero que además en su interior pues podemos ver incluso esqueletos de edificios aún sin acabar que bueno, ya han pasado a ser parte fija del paisaje. Todo esto, además, tenemos que sumarle la navegación, deportiva o no. También, por supuesto, muchas veces sin control dentro del Mar Menor, pues lo que finalmente pues ha supuesto pues este cóctel perfecto para que nos hayamos cargado uno de los recursos naturales y espacios naturales no solo más importantes, sino más únicos de toda, no solo la península, sino también de toda Europa. A veces, así también un poquito a modo de reflexión, cuando destruimos así los lugares en los que vivimos, porque realmente es que lo que estamos haciendo es eso, destruir los lugares en los que vivimos, de verdad pienso que a veces somos bastante un fracaso de especie. Pero, como siempre, y como en todo, siempre hay excepciones. ¿De acuerdo? Siempre hay gente que intenta cambiar las cosas, siempre hay personas que de una manera o de otra intentan hacer que este mundo avance y avance en la buena dirección, no a cualquier precio, y que intentan, bueno, pues dejar este planeta en el que vivimos un poquito mejor de como nos lo hemos encontrado, que sobre todo nuestra generación se la ha encontrado, hablando en plata, un poquito hecho una mierda. Por ello, como os comenzaba al principio del programa, voy a dedicar esta primera sección de Nuevos Horizontes a una nueva iniciativa que se está llevando a cabo justamente para proteger este espacio natural que es el Mar Menor. Así que vamos allá con Nuevos Horizontes. Bueno, después de esta introducción, que parece casi sacada de enganchar a alguna secta, quería hablar seguir un poquito pues con esta disertación sobre el Mar Menor, y quería hablaros hoy en esta sección de Nuevos Horizontes sobre una iniciativa legislativa popular que se está tirando adelante impulsada sobre todo por la Universidad de Murcia, y que se está intentando dotar al Mar Menor de personalidad jurídica. Se trata de una ley que es muy pionera, es muy revolucionaria, sobre todo en Europa, y que, bueno, de esta manera ya no solo se trata de intentar proteger de una manera más efectiva, en este caso el Mar Menor, sino que cambia por completo la manera en que tenemos de entender los espacios naturales. Os pongo en contexto. El pasado mes de julio se presentó en Madrid esta iniciativa, como os decía, es pionera en Europa, y cuando hablamos de dotar de personalidad jurídica al Mar Menor, lo que se está haciendo es, bueno, suplir un poquito, darle derechos propios, ¿de acuerdo? Más allá, lo que se está intentando es darle derechos propios para protegerlo más allá de los intereses económicos y políticos que, como vemos siempre, a todas luces, son más que insuficientes. ¿Esto qué implicaría? Pues que en cualquier tribunal, tanto es nacional como en este caso europeo, en nuestro caso que también podemos acceder a la justicia europea, se podría exigir la reparación tanto a empresas como a individuales de los daños ocasionados al Mar Menor, ¿de acuerdo? Y a esta laguna. ¿Por qué? Porque tenéis que tener en cuenta que nuestro derecho, el derecho español, ahora mismo, considera el medio ambiente como un objeto, ¿de acuerdo? Y significa que, al ser considerado como un objeto,
no es objeto de derecho. Esto sucedía hace unos años, incluso durante la dictadura, con las mujeres y los niños, ¿de acuerdo? No eran objeto de derecho. Ahora no. Gracias a Dios, los tiempos han cambiado, al menos en nuestro país, y todas las personas ya pues tienen personalidad jurídica, tienen los mismos derechos ante la ley. Incluso tenemos también nuevas maneras de entender estos objetos de derecho, como son las empresas. Las empresas también tienen personalidad jurídica porque, bueno, muchas veces pues su interés va más allá. Si, por ejemplo, si hay muchos trabajadores, hay que entender la empresa como un ente para buscar también el interés tanto de la empresa como de estos trabajadores. Entonces, si estamos diciendo que las empresas y los entes económicos tienen personalidad jurídica, ¿por qué no iba a tener también un espacio natural, un espacio medioambiental? Bueno, creo que es una reflexión de primer nivel, más que nada porque también es de interés general para toda la población, ya no solo la que vive alrededor, sino en general la de todo el mundo. Al final el medio ambiente y el planeta es donde vivimos todos, es lo que compartimos. Y como os decía al principio, en un mundo cada vez más globalizado, cada vez nos afectan más las decisiones y las acciones de otros. Como os decía, el impulso de esta iniciativa, de esta idea, viene desde la Universidad de Murcia y, como también os he dicho, se trata de un movimiento pionero a nivel europeo, pero que también bebe de otras iniciativas parecidas en otras partes del mundo. Os quería comentar el ejemplo de dos. Uno es el caso de Colombia, donde se reconocieron los derechos del río Atrato y su cuenca, así como afluentes y toda la región que está sujeta a este río. Y bueno, esto viene un poco dado, si buscáis la Carta de los Derechos Humanos, ¿de acuerdo? La primera, que fue del 48, luego han habido cambios, ¿de acuerdo? Y han habido ampliaciones. Y, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, porque es un continente donde sigue habiendo, afortunadamente, pues mucha población indígena, se entendió que estas poblaciones indígenas tenían una relación con la tierra y con el territorio que habitaban mucho más estrecha que las sociedades occidentales de hoy en día, ¿de acuerdo? Y las sociedades más modernas, entre muchas comillas también. Entonces, se entendió y se redactó una carta de los derechos también de las poblaciones indígenas, por supuesto. Lo podéis buscar por internet, además es muy interesante ver que también hay diferentes maneras de interpretar estos derechos humanos. Y se interpretó justamente que los derechos de estas poblaciones están muy ligados también, como os decía, a los lugares donde vivían. En este caso, en Colombia, el fallo del tribunal se produjo a raíz de la denuncia de una de las comunidades que habitaban esta zona por las implicaciones que estaban teniendo las explotaciones mineras y forestales en el ecosistema. Y bueno, finalmente ganaron y sus derechos quedaron ligados también, es decir, los derechos del río quedaron ligados también unos con otros de manera equitativa con los derechos también de toda la región y el ecosistema y también de la población indígena. También se ha dado otro caso similar, en este caso en Nueva Zelanda, donde también se reconoció la personalidad jurídica también a otro río, en este caso el río Wanganui, y se le dio la razón también a los indígenas neozelandeses, los maoríes, pues llevaban décadas luchando, ya no solo por los derechos de ellos mismos como comunidad política propia, sino también por los del río y todo el territorio que habitaban, ya que dentro de su forma de vida no lo entendían como algo separado. Es decir, su concepción de la realidad y de la existencia entendía su comunidad política, no solo las personas que habitaban en ella, sino también el entorno, el río, las montañas en las que habitaban. Y bueno, finalmente el fallo del tribunal, no solo la corona inglesa pidió disculpas por la invasión, sino que además reconocía que el territorio estaba vivo, era indivisible y se incluía, además del río Wanganui que os comentaba, también las montañas que llegaban hasta el mar y todos los elementos que lo componían, tanto físicos, y esto es muy importante, como metafísicos. Es decir, toda la parte cultural, etnográfica que componía esta comunidad indígena, lo que también incluía pues esta cosmovisión del río, de los espíritus quizás, de su existencia, lo incluyeron dentro de la protección de toda esta región y de esta comunidad.
si volvemos ahora a la parte del Mar Menor, os dejaré después el link de la iniciativa en la descripción del vídeo de YouTube. No solo supone una nueva y más eficiente manera, que la que han demostrado los políticos, de proteger un espacio natural, sino también que es un antecedente importantísimo y de primer nivel a nivel europeo, que como veis, estamos un poquito rezagados, y que, bueno, como he dicho, si las empresas tienen personalidad jurídica y se les puede exigir también determinados derechos, ¿por qué no íbamos a hacerlo también con espacios naturales que hoy en día son lugares que realmente cada vez escasean más y que cada vez, desgraciadamente, por nuestra inconsciencia, tenemos que proteger más? Bueno, mira, además quería comentaros. Os voy a enseñar una noticia, a ver si puedo abrirla. Quería comentaros también, bueno, que esta sección al final quiero usarla para demostrar que, como os decía al principio, que no solo como personas, sino que como sociedad también avanzamos. ¿De acuerdo? Repito, siempre, aunque las noticias y parece que los medios de comunicación tradicionales se empeñan mucho en hacerlo, parece que el mundo siempre va muy mal, pero siempre hay gente que está luchando y que está intentando avanzar y que está intentando hacer las cosas bien, que también es muy importante y en esto tenemos cada uno nuestra propia responsabilidad. Y bueno, al final son pequeños pasos, hay que dar uno detrás de otro, es como se recorren todos los caminos. Y bueno, aunque la ley ahora mismo está aún en proceso de tramitación, ha conseguido todas las firmas que le hacían falta para que empezase este proceso y no sé si será consecuencia directa, pero os voy a enseñar. Como veis aquí en una noticia de hace escasamente un mes, nos dice que el gobierno invertirá 382 millones hasta 2026 para recuperar el Mar Menor. Esto es una muy buena noticia, ya que, bueno, pese a todo, se trata de, como os decía, de un movimiento legislativo muy innovador y que puede dar mucha fuerza no solo a la defensa y la recuperación del Mar Menor, sino a todos los espacios naturales de nuestro mundo. Nada más, amigos. Yo me despido aquí. Como siempre, espero que os haya gustado. Podéis encontrar todo el contenido, tanto el que acabamos de emitir hoy como el que hemos hecho las semanas anteriores, tanto en el canal de YouTube en formato de vídeo, como en las principales plataformas como Spotify, iVoox, Apple Podcast en formato de podcast. Y nada, nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio de Objetivo Horizonte. Muchas gracias a todos a los que os pasáis os que os pasado en el directo y además a los que comentáis. Muchas gracias a Eric, que está comentando por aquí. Y nada, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos la semana que viene.